retomamos el asunto. Cuéntanos primero, ¿qué es el juicio de amparo? Bueno, el juicio de amparo, para empezar, inclusive los que son alumnos, los que están terminando la carrera, aparte de ser una de las materias más complejas y que están, por alguna razón, están diseñadas al final del plan de estudios de la mayoría de los programas. ¿Por qué? Porque es por la complejidad que tiene esta figura jurídica. Es una figura jurídica de máxima trascendencia para el Estado mexicano. Hablando de Yucatán, precisamente en que pudiera poner límites, frenos a las autoridades. El juicio de amparo es el juicio más importante en el esquema del Estado mexicano, en el esquema jurisdiccional del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque a través de él se va a dar la validez, la legitimidad de la constitucionalidad y la convencionalidad de los actos de las autoridades en todos sus ámbitos, en el ámbito federal, estatal, municipal, ejecutivo, legislativo, inclusive del mismo judicial, por supuesto, a través de las sentencias. Entonces, ¿qué amparo? Muchos de los clásicos lo han definido como, decían, un medio extraordinario de defensa, donde el quejoso, que es gobernado, se duele, se queja de que actos de autoridad vulneran o restringen su esfera jurídica. Recientemente se dijo, no solo su esfera jurídica, específicamente lo que tiene que ver con derechos humanos. Entonces, al ser digamos, la piedra angular de todo el sistema jurisdiccional, pues es de capital importancia en lo que está ocurriendo en el último mes en esta propuesta legislativa que lanza la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, el juicio de amparo sería una forma de evitar, digamos, que la autoridad pudiera tener excesos, evitar la arbitrariedad de las autoridades. En un mundo ideal, el juicio de amparo no debería existir. ¿Por qué? Porque todas las actuaciones de las autoridades deberían estar impresas de legitimidad, de constitucionalidad y obviamente de convencionalidad. O sea, en el mundo ideal eso debería de ser. Sin embargo, lo que nos ha demostrado la experiencia de 1840 a la fecha es que no es así, que las autoridades en su actuar van más allá de sus facultades, van en contra de esa constitucionalidad y obviamente el Estado, si nos vamos a cuestiones de teoría del Estado, el Estado se crea para que una colectividad, una sociedad funcione, sobreviva, evolucione. Entonces, ¿quiénes son los sujetos de derecho? ¿Quiénes se tienen que cuidar? Por supuesto, y sobre todas las cosas, es a los gobernados. Si las autoridades vulneran, restringen, violentan los derechos de los gobernados, obviamente tiene que haber un mecanismo que los frene. Entonces, por eso decía, en estricto sentido, en un mundo ideal, una ley de amparo no debería existir. ¿Por qué existe? Porque efectivamente existen los excesos, el defecto en el actuar, el abuso en el actuar, y ese abuso es el que se lleva a cabo y se revisa a través de una ley de amparo. Por eso, los juicios de amparo no son en contra de un particular con un particular, sino es de un particular en contra de la autoridad que violó sus derechos y en ocasiones contra un particular, pero representando funciones de Estado. Ok. ¿Qué papel juega entonces en el esquema jurisdiccional el juicio de amparo? El más importante. El más importante de manera así categórica, y por eso es lo trascendente que ha estado ocurriendo el 15 de septiembre acá, que entre el grito, el pozole y lo que sea, pues nos mandan de regalo esta iniciativa de reforma, y es de capital importancia. Hace un momento antes de que, lo que estaba resolviendo los problemas de conexión, lo que planteaba es que no es un tema, es el tema. Toda la comunidad jurídica hoy deberíamos estar dedicándonos a esto, y es una pena, es verdaderamente trágico, es una lástima que aún cuando se hicieron unos parlamentos abiertos, fast track, nadie les hizo caso, académicos,
constitucionalistas, barras de abogados, todos los que de alguna forma tenemos que ver directa e indirectamente con la impartición de justicia, pues no les hicieron ningún caso legisladores que, dicho sea de paso, la mayoría de ellos ni siquiera son abogados, ni siquiera conocen la esencia de lo que es el derecho, para qué fue hecho. Es lamentable escuchar a un Leonel Godoy que ni siquiera tiene clara la figura de lo que es la suspensión. Y vuelvo al tema de tu pregunta, que dice, ¿cuál es la importancia? ¿Qué papel juega el juicio de amparo? Pues el más importante. ¿Por qué? Porque si bien es un juicio que tiene todas las características de un proceso, también es sustantivo, es esencial, porque es el que reivindica el actuar del gobernado, lo pone en la primera palestra de la importancia de un esquema jurídico, un esquema de Estado, y por otra parte contiene el abuso de las autoridades. Entonces, ¿cuál es el papel del juicio de amparo? El más importante. ¿Cuál es el papel que ahora va a tener el amparo, la figura del amparo con esta propuesta, con esta ley que inclusive hace un momento, de hecho, me tuviste bien compartir la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, sacada así en Fast Track el día 14 de septiembre? De acuerdo a esa minuta, ¿cuál es el... Te congelaste un poquito, Sony. Tal hacer un padrón. Sí. Muy bien. Oye, ¿y el juicio de amparo solo es para los que tienen dinero? ¿Solo es para esa parte de la sociedad? ¿Es cierto eso? Esa es una de las preguntas, yo creo que más importantes. El juicio de amparo tiene toda una evolución y tiene inclusive, hay anécdotas fantásticas. Hay un libro, creo que no está ahorita aquí, pero es un libro que sacó y por mucho tiempo la Suprema Corte de Justicia sobre la evolución del juicio de amparo, y se llama El Juicio de Amparo, y ahí inclusive se cita y copia algunas de las sentencias más relevantes. Una de las que señala de los primeros amparos fue cuando para detener una ejecución ante un pelotón de fusilamiento, el juez de distrito le arrebata a alguien una cajetilla de cigarros y escribe allí que se suspende y se otorga. O sea, ese tipo de cosas tan, inclusive hasta románticas y heroicas que se hacen, son de los que viene el juicio de amparo. Entonces, esa es la esencia del juicio de amparo. Y si es para gente que tiene dinero o no, eso no es ni siquiera el tema. Sin embargo, ha sido la perversión en la justificación o en la motivación, donde se dice, por los abusos que se han cometido del juicio de amparo, donde solo le beneficia al poderoso, donde es solamente aquellos que defraudan al fisco y los que no quieren pagar miles de millones de pesos en impuestos. Entonces, como se ha abusado de eso, vamos a acotarlo. Ese fue inclusive parte de la motivación de la iniciativa y de lo que se estuvo discutiendo en el Congreso. O sea, como este es un juicio, no saben si es, pensemos que muchos de los que discuten ni siquiera saben si es un juicio, si es un recurso, si es un medio de defensa, no tienen ni siquiera idea de dónde se clasifica, pero dicen, es que se ha abusado de quienes interponen, mal dicho, interponen el juicio de amparo, porque eso solamente es un instrumento para los poderosos. Es un instrumento para aquel que le quiere dar vuelta a la ley para un beneficio personal en detrimento de un beneficio colectivo que es el interés de todos y es el interés del pueblo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo con el discurso se empieza de una cuestión casi personal, se va torciendo y se tergiversa efectivamente. Hay que recordar que el juicio de amparo, bueno, perdón, que las leyes, no solamente el juicio de amparo ni la ley de amparo, sino las leyes son generales. Son una de las características de las leyes es que son para efectos generales. No aún, no sé, para todos. Salinas Pliego, no se la podemos hacer a... No, o sea, es para efectos generales, es para todos. Y si es para todos, entonces no tiene que haber una distinción entre
si se es rico, si se es pobre, si se es poderoso o no se es poderoso. O sea, está abierto para todos. Y yo creo que el juicio de amparo ha sido de lo más democrático que hay, y quienes tienen mayor acceso a ellos o quienes más se han beneficiado inclusive de eso, son comunidades, son grupos indígenas, son niños que no tienen medicamentos, son gente que se ve afectada en los derechos ambientales, y esos no son poderosos. Yo me acuerdo, Sony, durante la pandemia, que aquí en Yucatán, mi socio Jonathan González estuvo instrumentando sendos juicios de amparo para que vacunaran a los chavos, que en aquel entonces Andrés Manuel, el infausto presidente de México anterior, no quería vacunar a los menores, y se tuvieron que presentar juicios de amparo, y gracias a esos juicios de amparo fue que pudieron vacunarse esos menores de edad aquí en Yucatán. Y bueno, tú comentabas la figura de la suspensión, en qué consiste, cuál es el beneficio y qué se está proponiendo en relación con esta iniciativa ya dictaminada por el día de hoy. O sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la suspensión? ¿En qué beneficia a la...? Tú lo dices bien, las leyes son generales, no son para unos y no para otros. Y entonces, ¿cuál sería el beneficio de la suspensión? Porque a veces ni siquiera se termina el juicio, lo importante es esa suspensión. Yo entiendo que si, bueno, tú nos vas a ampliar, pero lo que entiendo es que hoy por hoy, si tu vecino tiene un problema de vida o muerte, tu papá o una persona que no está en posibilidades de hacer un juicio porque está, no sé, con un problema médico, no está en posibilidades de escribir o no tiene la posibilidad económica, cualquier otra persona lo puede hacer por él. Y entonces, cuando está en riesgo la vida, la salud, etcétera, que ahí hay una figura que creo que se quiere cambiar, ¿no? El interés legítimo y tal. Cuéntanos por favor en ese orden, Sonia, y perdón la familiaridad, pero tenemos muchos años de conocernos. Yo ya era viejo y Sony sigue siendo joven, pero yo creo que más de 20, desde que estaba en secundaria la doctora la conozco, entonces, y por eso la familiaridad. Entonces, ¿cuál sería primero el tema de cuál es el beneficio de la suspensión? ¿Qué es la suspensión provisional y qué es la definitiva? ¿En qué ayudan? Y luego ya, ¿quién puede interponer los juicios? Y ya que nos hagas favor de entrar al planteamiento de la iniciativa de reformas, por favor. Para luego ver, Sony, cuáles serían las afectaciones. Claro, es que en la parte que decían cuál es la importancia del juicio de amparo, y que digo que es lo más importante del esquema jurídico de México, y qué es con esta nueva ley, como ya apunta que todo va a ocurrir, pues ahora sería el cascarón. Y si ese cascarón, pues le quitamos obviamente la esencia, que es la suspensión, pues es algo vacío, o sea, no tiene mucha razón de ser. ¿Y a qué quiero dar a entender con esto? ¿A qué me refiero? La suspensión, decía David Góngora Pimentel, que creo que sí sabía un poquito de amparo y sabía de derecho constitucional y todo. En su libro de juicio de amparo dice que la suspensión es como jugar a los encantados. ¿Qué quiere decir? O sea, cuando uno decía que tocaba al que estaba encantado, se quedaba así inmóvil, que ya no se podía mover, ¿no? Así. Eso es la suspensión de manera muy gráfica. ¿Por qué? Porque cuando hay un acto reclamado que se le señala a una autoridad responsable, se está hablando ahorita en términos de amparo, por un quejoso, ese actuar es un acto positivo o negativo. Si es un acto positivo, es un hacer. El hacer implica un verbo, una ejecución, y en la ejecución van a estar ocurriendo cosas. Y lo que nos habla de la suspensión es, espérame, aquí un quejoso está señalando que se le está violando desde su perspectiva un derecho. No sabemos si eso es cierto o no. Falta que se desahoguen las pruebas, falta que haya alegatos, falta muchas cosas.
pero de entrada me está diciendo que algo grave está pasando aquí. Y me está pidiendo que se suspendan todas las actuaciones de la autoridad en lo que se resuelve si efectivamente le asiste el derecho o no, se le concede el amparo o no. Entonces, lo primero que ocurre en un juicio de amparo es que dice que en vía incidental, que es un juicio chiquito, digamos, dentro del juicio principal, se dice, vamos a abrir un incidente de suspensión y en este incidente se va a discutir si le otorgamos o no. Generalmente es desde la demanda, se pide la suspensión, la autoridad al admitir la suspensión de prueba para ver si la concedo de manera definitiva en el tiempo en el que transcurre el juicio de amparo. Generalmente solicita alguna garantía para que quede a salvo el interés inclusive de la contraparte. Puede o no generar una garantía, pero lo que en este juicio chiquito, en este juicio incidental, resuelve el juez es si hay los elementos de prueba, si de la argumentación, si del bien jurídico tutelado se desprende que efectivamente, si no se detiene el actuar de la autoridad, puede haber un acto de imposible reparación que deje sin materia y sin esencia el juicio de amparo, entonces se suspende. Ok. La esencia del juicio de amparo es la suspensión, porque lo que no sabemos si va a tardar 6 meses, 1 año, 2 años, y de qué sirve que me concedan al final el amparo, la carretera en medio de mi casa, si ya fue una extradición, si no se dotaron de medicamentos a un niño que tiene un linfoma y que desafortunadamente pierde la vida. Entonces, ¿de qué sirve que efectivamente digan, sí, le concedimos el amparo, todo tenía razón, sí, pero se lo llevamos, voy a decir algo muy, muy, muy duro, pero le llevamos la sentencia de flores, con unas flores a la tumba? Correcto. Es la esencia. Ok. La suspensión. Ahora, forma interesante, en suspensión es una medida cautelar. El día de hoy dice que en estas medidas cautelares se tendrá que revisar siempre lo que es el buen derecho, son cuestiones inclusive más objetivas. En materia penal, por ejemplo, prisión preventiva oficiosa, dice que no ha lugar a la suspensión. Ese ya es un problema. ¿Por qué? Porque actualmente se habían venido concediendo suspensiones, aún cuando se dice que la prisión preventiva oficiosa y todo el catálogo de delitos que están, y los jueces la habían venido concediendo basados en la sentencia y los pronunciamientos que ha habido de parte de organismos internacionales de que México no debe aplicar esa prisión en comunidad. Los jueces habían venido concediendo esas suspensiones, ahora con esta reforma dicen no. Entonces, en materia penal es algo gravísimo que las suspensiones no se vayan a dar, por ejemplo, que las suspensiones tampoco se den si se afecta el interés público. O sea, pues por supuesto que todo lo que tiene que ver con obra pública, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con daños al medio ambiente, con contribuciones. Empezamos ahí, por supuesto, y es ahí donde vamos a ir decantando al área estrictamente fiscal, donde efectivamente no va a haber suspensiones. Y acordémonos que hace no mucho también se dieron reformas en materia de prevención del lavado de dinero, y si la UIF dice, para mí tal persona no tiene claro el origen de sus recursos, asegúrensele las cuentas, lo que se llama congelamiento de cuentas, se conoce más. Y yo, si tengo ese temor fundado de que ya no puedo solicitar la suspensión porque no me la van a dar. Entonces,
¿Puedo solicitar el amparo? Sí, tengo mi derecho a hacerlo, tengo derecho a tocar la puerta de los tribunales federales, pero no, como no me van a suspender y que si me resuelven en 1 año, en 2 años, la negociación se perdió, los acreedores estoy en incumplimiento, los trabajadores, ¿cómo le voy a hacer si ahora está un interés social de los trabajadores, sopeso con un interés público? Entonces, sí yo creo que no han visto la magnitud de lo que se están enfrentando, o si lo, O y no si lo les saben, importa. y aún así lo están haciendo, exacto, y si lo saben y aún así lo están haciendo, es un acto de absoluta irresponsabilidad, es el acto más criminal que se ha hecho, esto de la mano con lo que fue la reforma al Poder Judicial, es bastante crítico lo que está ocurriendo. O sea que se estaría juntando el hambre con las ganas o sea, con las ganas de comer, ¿no? Entonces, Comer, bien. y aquí sería el sentido opuesto, porque se está juntando unas reformas que están absolutamente opuestas a su esencia con tribunales que no tienen ni idea ni siquiera dónde están sentados. Y ese es el problema. Aquí en Yucatán, el aeropuerto internacional lleva el nombre de uno de los padres del amparo, Manuel Crescencio Rejón, y Campeche pues tiene un montón de constitucionalistas también. Y también fue acá uno de los ministros de la Corte de este origen, quien al final del día permitió y con el voto en contra permitió la reforma judicial y bueno, pues de ahí se han derivado todo este galimatías. Y entonces, ¿en qué consiste la reforma? ¿Y cuáles son las afectaciones en la economía y desde el punto de vista fiscal que tú le ves a esta reforma a la ley de amparo, Sonia? Voy a irme, para explicar esto, voy un poquito al concepto, a lo que es la génesis. El juicio de amparo es un juicio para gobernados. Y aquí con o sea, el juicio de amparo es esencialmente para la defensa del gobernado. Generalmente el contribuyente es gobernado, que eso no se nos olvide. Entonces el contribuyente es un gobernado, es una persona y también tiene una serie de derechos humanos. Sin embargo, esta propuesta de reforma, lo que ya hoy salió en la minuta en la Cámara de Diputados, es dinamitar completamente la esencia del amparo, porque aquí es una ley pro autoridad, es una ley que cuida los intereses de las autoridades, más no el interés superior del gobernado. Entonces, de entrada, esto ya es, si se le cambia la esencia, o sea, ya no es amparo, o sea, ¿a quién vamos a amparar? Vamos a amparar a las autoridades que tienen la supremacía y la potestad del imperio. O sea, en la Y se esencia del supone que amparo ese era es el origen y razón de ser del amparo, ¿no? exacto. O sea, el amparo es para proteger al gobernado quien no tiene ese imperio. Entonces, ese era el punto de equilibrio para poder lograrlo. Sin embargo, ahora dice, no, ahora se va a privilegiar el interés público, ahora no va a haber suspensiones, ahora inclusive no existe la obligación de garantizar cuando por parte de las autoridades responsables, tampoco hay sanciones para el servidor público que no quiere, que diga no voy a cumplir con una sentencia de amparo. ¿De qué me sirve una sentencia si no va a ser Digo, si a alguien se le cumplida? ocurriera hacer un tren en todo el sureste de México, violando no pasaría nada. No pasa Digo, tampoco absolutamente nada. pasó, pero bueno, ahí Pero hubo, en mi por eso opinión, se dice algunas violaciones. para que ya ni siquiera sea tema, ¿no? O sea, ni siquiera sea un tema de un encabezado de periódico de que violó una suspensión, pues no, pues ahora ni siquiera va a haber suspensiones y ahora ni siquiera va a haber sanciones y entonces, y ahora ni siquiera tiene la esencia del amparo de proteger a las comunidades indígenas o de proteger al ecosistema o de proteger a nadie, porque quien se protege es a las autoridades. Y ese yo creo que es Punto neurálgico. Pues en todos los ámbitos. Por ejemplo, estrictamente en materia fiscal,
si ya le cambiamos la esencia al amparo, nosotros como abogados que nos dedicamos a la defensa fiscal, ¿a qué acuden con nosotros el contribuyente? El contribuyente acude desde que hay una reforma a la ley del IVA, a la ley del ISR, a la ley del IEPS, no sé, donde dice, si se aplica esta tasa, ahora yo me voy a... Que esos ya no los estaban otorgando desde hace un buen rato, ¿no? Ya un amparo contra leyes, yo creo que desde 2011 ya no tenemos para acá, ¿o sí? Unos casos contados, sin embargo, la Corte terminaba aún así, la antigua Corte inventó la página, pero se intentaba, se buscaba, y ahorita es, bueno, pues, si es en contra del interés general, ni siquiera. ¿En qué otro caso nos llaman los contribuyentes? Fundamentalmente por revisiones, una visita domiciliaria, revisión de gabinete, en fin, actos en aduaneros, de comercio exterior, fijando un crédito que me están determinando. ¿Cómo se debe? No lo sabemos. El contribuyente dice, sí entregué mi documentación, sí presenté mis declaraciones, sí hice mis pagos, sin embargo, después de todo este tiempo que estuvieron inclusive en mi empresa, tengo este crédito. Entonces nosotros como fiscalistas revisamos, tenemos que ver si efectivamente las formalidades fueron agotadas. A veces desde allí nace algún tipo de amparo, si fue bien notificado, no fue bien notificado, si el crédito estuvo bien determinado, si las pruebas fueron valoradas. Todas estas situaciones se van presentando de manera, digamos, hasta normal. En materia procesal, uno iba valorando si era conveniente irse al juicio contencioso administrativo o irse al amparo, dependiendo donde había más o menores requisitos para la suspensión. En este nuevo contexto, pues ya no, porque si nos están diciendo que lo que va a pesar y va a prevalecer es el interés público, el interés del Estado, que a su vez se dice que al mismo tiempo es el interés del pueblo, pues entonces, ¿cómo le voy a decir yo a un cliente, esto estuvo mal determinado, esto estuvo mal calculado, esto estuvo mal fundamentado, aquí hay una violación procesal que no va a haber? Que puede haberla, pero... un buen desenlace de esa defensa. Sí puede haberla, pero ya las posibilidades son cada vez menos. Y si yo hago, vamos a jugar un poquito con los escenarios y a pensar en un escenario optimista. Presentamos todo esto, valoramos, revisamos, llevamos pruebas, lo agotamos en tiempo, encontramos un juez que no es de los nuevos, que solamente con 8 de calificación, sino un juez de carrera judicial, un juez que le entiende a esto y que nos dice, efectivamente estuvo mal determinado y si no debes 100 millones, debes 1, se me ocurre, ¿no? en un caso así muy extremo. Ok, ¿qué va a hacer la autoridad? Se va a ir con el colegiado y en una revisión fiscal. Y el colegiado, si es de los que no son de carrera judicial, va a decir, no, aquí me dice, mi formulario, mi acordeón, de manera muy sencilla, me dice, si va en contra de los intereses del pueblo y los intereses públicos, revoquese. Pero si aún así fuera, se me ocurre, fuera de los también jueces de carrera que dice, ratifico, confirmo la resolución del juez de distrito, y si se llegara a ir a corte o que lo atrajera a la corte, pues los ministros que están ahorita, pues ya inclusive la ministra Estela Ríos dijo, si fue una tarea hecha por el legislativo, ¿quién somos nosotros, Poder Judicial, para decir que es inconstitucional? O sea, espérate, ¿qué no es tu tribunal de constitucionalidad? Entonces, ya eso nos da una idea cuál puede ser el desenlace. Y el desenlace va a ser mayor corrupción, posiblemente menor recaudación. Hoy, ayer y hoy, personal de trabajadores del SAT están en un paro técnico y
¿qué va a pasar? Porque una cosa son los juicios que vemos todos los días, que no son importantes, los juicios de contribuyentes, los juicios de alguien que le dicta prisión preventiva oficiosa, alguien que le congelan las cuentas, pero ¿qué va a pasar con las grandes inversiones que lleguen a México, que estamos hablando de miles de millones de dólares? Traer su inversión aquí, en este contexto, y en la puerta de la revisión del TEMEC, complicado. muy complicado. O sea, ¿qué es lo que va a pasar económicamente? Ahora, esto lo vemos, esta parte macro, aplicarla o revisarla en todo lo que tiene, en todas las afectaciones sociales, va a ser severísimo. O sea, si hay menos fuentes de empleos. Sí, sí, sí. Conozco con no sé cuántos empresarios de alto calado lleguen a Cuba o lleguen a Venezuela o lleguen a Nicaragua, inversiones no llegan. ¿Por qué? Porque la parte fundamental es que no hay un Estado de Derecho. Y eso parece que se dibuja con estas reformas en México, ¿no? Sí, porque si lo fundamental es el juicio de amparo y el juicio de amparo lo vuelves un cascarón, pues ya no. Ya no tenemos ningún asidero para poder evitar la arbitrariedad. Ahora, ¿hay alguna posibilidad real, doctora, de que se mantenga el espíritu de la figura? Yo creo que sí, pero de manera muy marginal. En casos donde efectivamente no esté en juego los dineros, no esté en juego la legitimidad o el poderío político. En esos casos, seguramente sí. Casos, por ejemplo, no sé, y no es porque le reste importancia, pero simplemente a lo mejor algunas cuestiones ejecutivas mercantiles, algunas cuestiones de arrendamiento más de carácter civil, algunas cuestiones familiares. Esa parte seguramente va a seguir y va a seguir funcionando y demás. ¿Cuáles son las partes donde no? A las partes donde impliquen dinero. Las partes, por ejemplo, para nosotros, de la defensa de los contribuyentes. Allí yo creo que queda bastante frágil, porque también ya se está hablando y ya se está circulando ahí de reformas al poder, al Tribunal de Justicia Administrativa, para cerrar la pinza, y en todo lo que es materia político-electoral tampoco, en materia ambiental tampoco. O sea, uno de los casos típicos fue lo del Tren Maya, inclusive fue juzgado primero de distrito que emitió varias suspensiones, en materia energética, que tiene que ver con grandes inversiones, que inclusive fue el juez Gómez Fierro, que fue el primero de los que pusieron el alto, y después inclusive fue perseguido por el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que ahorita pesa en los jueces eso, porque con el Tribunal de Justicia Administrativa es el juez que no resuelva de acuerdo a lo que se señale, pues va a ser desde sancionado civil, administrativamente y sobre todo penalmente. Entonces sí, o sea, para el actuar para nosotros en materia fiscal se vuelve muy, muy estrecho, y aquí lo que es fiscal. Generalmente el amparo, y ha sido algo que se ha vendido mucho en el discurso, el amparo dice es para los ricos, para los poderosos, es un medio muy, muy elevado, a la gente del pueblo, a la gente de a pie, no, es algo muy alejado. No, al contrario, el juicio de amparo es principalmente para esta gente la más desfavorecida. Una vez que el juicio de amparo queda sin brazos, queda sin piernas, quienes más van a sufrir va a ser la gente con menos recursos, la gente que más lo necesita. Voy a lanzar una cuestión hipotética, que a ver si no me lo toman como sugerencia, pero imaginemos que con todos los programas de desarrollo, todos los programas asistenciales, las becas, jóvenes destruyendo el futuro, en fin, lo que sean, adultos mayores y demás, que hoy es la plataforma
electoral, ideológica de todo, y por lo cual se tiene hoy el mapa político que se tiene. Hoy que la figura del amparo queda reducida a algo casi vacío, que el Poder Judicial también está cooptado, que los poderes ejecutivo y legislativo están en la misma línea, y que dijera en un presupuesto, no sé si me ocurre 2028 o 2030, ya no hay programas sociales. La gente que solamente vive de eso, tiene eso, y ahora que si yo soy beneficiaria de un programa de estos, voy al amparo, ¿quién me lo va a conceder? Y, ojo, están en la Constitución. Están en la Constitución, pero si simplemente digo, es que ya el presupuesto no me dio, y si yo te doy programas sociales, estoy afectando al interés público, y quién, después de que ya se tiene cooptado todos los niveles de gobierno y todos los poderes, ¿quién va a conceder un amparo? Nadie. Aquí el problema es que, así como en el 31 cuarta no se define gasto público, acá no se define qué es el interés público, es lo que diga quién. Esa es la bronca de fondo. Y como tú bien has señalado, otro problema de fondo toral es que el juzgador no siente esa independencia que debe tener. Yo cuando tenía mis clases de derecho me decían, el que dice la ley quien dice la ley es la corte, son los tribunales. O sea, ¿quién dice lo que la ley dice? Los tribunales. No es el legislativo. El legislativo emite, o sea, legisla, el ejecutivo aplica, pero la corte es finalmente quien nos dice, los tribunales en general, son quienes nos dicen cómo se debe interpretar la ley, y ahora escuchamos con meridiana frecuencia decir lo contrario, que es que el legislador dijo tal cosa. Pues es que se puede equivocar el legislador. Oye, es que la autoridad hizo tal cosa, pues es que puede ser arbitraria, y por eso, precisamente, el amparo no se inventó ayer, como tú bien inicias, no es una figura jurídica que se haya instrumentado en los 80s, no, tiene más de, ¿qué, 200 años, Sony? Más de casi 200 años, o sea, todo casi 200 años. México, de la reforma, la México pre-revolucionario, por-revolucionario, la construcción de las instituciones, de todos los organismos, la evolución de México que tuvimos del siglo XX, lo que está ahora, lo que se arrojó después de la sentencia de Radilla, y que fue el cambio sustancial en época de Felipe Calderón sobre el cambio de paradigma, donde lo que se pone en primer lugar es los derechos humanos. Pues ahora toda esa evolución de 150 años va para atrás. Sería una regresión, y se supone que no puede o no debiere haber regresión en materia de derechos humanos, sino al revés. Ese es algo fundamental. Cuando con esta reforma hay una violación muy grave, obviamente al Pacto de San José, obviamente al Pacto de Derechos Civiles, Sociales, Económicos, en fin, porque el artículo 1 de la Constitución, una de las características o los principios que señala allí es el principio de progresividad. Una vez que el Estado mexicano alcanza un nivel de evolución jurídica en materia de derechos humanos, no puede regresar. Y sin embargo, con esta ley hay una regresión, no solamente en la estructura jurídica, sino fundamentalmente en el Estado de Derecho y en cómo se pueden llegar a salvaguardar y materializar los derechos humanos. Entonces, esto es violatorio a ese principio de progresividad. Luego, entonces, sería violatorio a la propia Constitución, a la propia Convención. Les pregunto es ahora, cuando estos temas se le pongan a la mesa a la Corte no tiene la capacidad de visualizarlos, no tiene la capacidad de argumentarlos, de analizarlos, y tampoco tiene la libertad para hacerlo. Bueno, sí la tienen, pero se autoimponen, porque dicen que no hay peor ciego que el que se tapa los ojos. Claro. No. Así ahora, ¿qué sugerirías en este ambiente, Sony, en esta circunstancia?
¿qué le sugerirías tú al ciudadano de a pie y al empresario ante estas reformas que parece ser, incluso el tercero transitorio habla de una retroactividad, lo cual es peor, o como dicen en el rancho, peor? O sea, dice, oye, vamos a aplicar la reforma en lo que no se había aplicado. ¿Cómo va a ser? ¿Qué le sugerirías entonces a quienes hoy estamos del otro lado y no somos abogados? ¿Sí? O sea, voy a decir hasta un absurdo, y si es chicle y pega, ya lo dejamos. Entonces, se hizo así y la intención era eso. O sea, todos los que tienen, por ejemplo, sus pensiones para que no se les congelen sus cuentas, no se les afecten sus activos y que ya gozan de ese beneficio procesal, la idea era que con la retroactividad, efectivamente, ahora sí vienen los recursos para acá. Entonces, esa era una situación. Afortunadamente no pasó y no pasó por el ruido que se hizo. Sin embargo, no deja de ser grave lo que está pasando en el juicio de amparo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No es fácil, no hay recetas sencillas. Lo primero que debemos de hacer todos es, obviamente, informarnos, involucrarnos cada vez más, ponernos a estudiar más, ser empáticos. Yo creo que la comunidad jurídica debe de cerrar filas, que seguramente, como ha pasado, no sé, en los últimos ejercicios, parece es desilusionante, es decepcionante cómo se habla y se habla, se convoca, se genera una discusión y parece que nadie escucha. Sin embargo, acordémonos que el que es el carnicero hoy puede ser la res mañana. Entonces, el que hoy está haciendo estas leyes, el que hoy está poniendo la guillotina, mañana puede estar poniendo la cabeza. Acordémonos, por ejemplo, qué pasó en la Revolución Francesa cuando Robespierre, en la época del terror, y después terminó guillotinado. Lo que no saben o lo que no quieren saber, no quieren darse cuenta, es que estas leyes aplicarían para todos, inclusive para ellos. Entonces, lo que pase hoy, mañana les puede ocurrir. Entonces, yo creo que sí, no hay una receta fácil, no hay algo que diga, con esta receta vamos a salir, no. El ambiente que enfrentamos es por demás difícil. Creo que nadie había sospechado lo que pudiera llegar a pervertirse nuestra realidad. Los abogados siempre pensamos que lo difícil era estudiar nuestro expediente, lo difícil era conseguir las pruebas, lo difícil era argumentar, convencer al juez. Hoy no, o sea, hoy nada de, hoy eso parece ser fácil, eso sería inclusive sencillo. ¿Cómo alegar a la sinrazón? Y la única forma de ponernos frente a la sinrazón es con la razón misma. Entonces, cuando nosotros necesitamos, si tenemos un gobierno de los peores, tenemos que irle apostando a ser mejores y a ir generando una sociedad que vaya repeliendo esto, porque van a venirse, o sea, no está sencillo. Hoy la comunidad jurídica está en un impasse inédito y yo creo que sí debemos seguir alzando la voz, seguir haciendo. Ayer, no sé si es ejemplificativo, pero se me hizo bastante grotesco, bastante lamentable el abogado que balean afuera de juzgados, ¿no? O sea, así terrible, pero no era cualquier abogado tampoco, ¿eh? No. Sí, entonces, en paz descanse el abogado Cohen. Así es. Entonces, se me hizo una figura de que se está discutiendo las leyes, se está atentando contra la justicia, los que hemos hecho del derecho una forma de vida, y fuera de un tribunal que se supone que es donde se encuentra la justicia y el equilibrio en una sociedad, balean al que busca justicia. Entonces, impunemente y en medio de sus guardaespaldas. Entonces, sí, es una imagen terrible, Sonia. Terrible. Entonces, no está fácil. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es prepararnos más, informarnos más, seguir alzando la voz, seguir organizándonos. Y yo espero que la razón quepa un poco cuando esté la negociación en el TEMEC y cuando los empresarios y los grandes capitales digan, si esas son las reglas del juego de incertidumbre, no juego. Y si no juego,
Y si no juego, pues a ver con qué canicas pagas todo lo que tienes ahí, ¿no? O sea, acordémonos que ya ahorita ya empezamos con números rojos en la administración, ya empieza a haber serios problemas con el presupuesto. Y pues bueno, entonces ahora sí que pues yo creo que este es un actor de todos. Estas reformas no son para los machuchones, estas reformas no son para mantener privilegios. Si el privilegio es tener acceso a una justicia y que los tribunales estén abiertos para todo aquel que lo reclame, pues entonces luchemos por conservar ese privilegio que era ser oídos en juicio y que nos protegiera y nos amparara la justicia. Eso decía Morelos, caray, que haya justicia para todos, o sea, nada más ni nada menos, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, doctora. No sé si tengan en Concilium alguna consideración, alguna pregunta, alguna cosa más. Yo agradecerte tu generosidad y tu tiempo e invitarles, amigos, a que nos sigan en estas charlas. Vamos a tener una cada 15 días y estamos inaugurando con la doctora de Manteles Largos con este tema tan trascendental para nosotros. Muchísimas gracias, Sonia, y gracias, Concilium. Gracias y muy, muy honrada por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado a ambos, a la doctora Sonia por inaugurar esta nueva etapa de IDET Concilium y también al contador Eduardo López por haber también ser parte de este nuevo proyecto que tenemos en Concilium.